Buenos días, queridos estudiantes. Nuevamente estamos en contacto, nuevamente estamos, ¿cierto? A través de este video, comunicándonos. Quizá ustedes más tarde, cierto tiempo más tarde, respecto del tiempo que estoy yo grabando esto, pero de todas maneras, ¿cierto? Hay un punto de encuentro cuando ustedes ven el video. Si ustedes se fijan, tengo una página acá textual de la guía número 2 de adultos, ¿ya? Y luego de haber aprendido en el último video de la clase anterior acerca de las normas lingüísticas de habla, ¿cierto? Que hay un habla culta y que hay un habla inculta, que la culta, ¿cierto? Generalmente se debe a, tiene como factor principal la escolaridad alta, ¿cierto? Que alguien haya estudiado, haya pasado por todas las etapas, básica, media, universitaria. Y también tenemos la modalidad inculta, donde por lo general, ¿cierto? Están los hablantes que no estudiaron, que no terminaron a lo mejor su enseñanza básica, antiguamente la primaria para las personas de más edad, ¿cierto? Que tienen estudios interrumpidos, a lo mejor básica incompleta, es decir, que no alcanzaron a lo mejor a terminar sus etapas, ¿ya? Ustedes están en el segundo ciclo, están terminando o están estudiando, mejor dicho, una etapa importante, así que yo los invito a continuar, ¿ya? En esta página que ustedes pueden ver, dice texto literario. ¿Qué será eso? Después de haber estudiado argumentación, después de haber hablado sobre las formas más correctas de hablar y las formas menos correctas de hablar. Bien, tenemos que hacer una distinción. Cuando yo les hablé de lo argumentativo, les hablaba precisamente de los textos que no son literarios. Es decir, yo hablaba de textos, de libros, de discursos, de diálogos que tuvieran que ver con temas de actualidad o temas antiguos, pero que trataran temas informativos, quizá con una base informativa, y respecto de los cuales uno puede hacerse cierto de una opinión y puede armar un punto de vista. En este caso, hablamos del texto literario, algo totalmente distinto al texto expositivo, ¿ya? Cuando ustedes escuchen hablar de texto expositivo o texto argumentativo, no estamos hablando de texto literario. El texto literario, para que ustedes me entiendan bien y pueden ustedes releer este trozo en sus casas, en su hora de estudio, el texto literario, ¿cierto? No es de información. Con el texto literario yo me entretengo, puedo sacar una enseñanza, a lo mejor, una lección de vida, ¿ya? Pero es totalmente subjetivo, es como el autor, el escritor o la escritora quiso escribirlo, ¿ya? Puede tener algo de real, pero después, ¿cierto? Hay una transformación y se va convirtiendo en un texto totalmente ficticio, ¿ya? Es estético, tiene un propósito estético, como dice ahí en negrita, por supuesto que sí, porque se supone que la literatura entretiene y de alguna manera llama la atención de quien está leyendo, ¿ya? Entonces, este mundo que se forma, este mundo creado del texto literario, es hecho por el autor o por la autora, ¿ya? Y siempre va a ser ficticio, ¿se fijan? Aunque esté basado en la realidad. Lo que acaba de decir, puede que un cuento, una novela, un mito, una leyenda, la fábula, puedan estar, ¿cierto?, basadas en algo quizá que es un poco real, sobre todo la leyenda, que parte de un hecho real y después lo transforma con fantasía, ¿cierto? Sigue siendo ficticio, porque nunca va a entregar ese elemento real que tiene
de la forma que lo haría una noticia, por ejemplo, o de la forma que lo haría un texto argumentativo que hemos estado revisando, ¿ya? Y el texto expositivo, entonces, es el texto que informa. Por ejemplo, las noticias exponen, ¿cierto? Son expositivos. Y de alguna manera, ¿cierto? Al ser expositivos, nosotros nos vamos a informar de algún tema en particular, ¿ya? Todo lo que nosotros leemos sobre el coronavirus o lo que vemos en televisión, escuchamos sobre el coronavirus, ¿cierto? Sobre esta pandemia, sobre las vacunas, etcétera, etcétera. Todo eso es expositivo, ¿ya? Pero también se vuelve argumentativo cuando el ministro de Salud, la subsecretaria de Salud, dan el informe, ¿cierto?, a la prensa, a Chile, ¿cierto? Y cuando los periodistas hacen las preguntas y ellos van contestando, fíjense que ellos dan argumentos, así que ahí tendríamos argumentación, ¿cierto? A veces los periodistas dicen algo que no es así y ellos contraatacan, ¿verdad?, con sus contraargumentos, ¿sí? Ya, pero ahora nos estamos sumergiendo en un mundo que es totalmente ficticio y aquí están los cuentos. Esos cuentos que usted leyó alguna vez, si a alguno de ustedes le gusta leer en forma personal, yo realmente lo felicito, la felicito, continúe leyendo. Prácticamente en todos los hogares hay un libro, ¿cierto?, para leer. Ahora, los textos literarios, no lo olviden, para que también lo anoten en sus cuadernos, en sus apuntes. Corresponden a todos los textos que son ficticios, que tienen mundos creados, fantásticos. Drácula. Drácula no existe, ¿ya? Las películas de Drácula surgieron de la obra literaria, es decir, de un libro, de una novela llamada Drácula de Bram Stoker, ¿ya? Ese es el clásico de Drácula. Frankenstein tampoco es una película, ahora está en Netflix, lo pueden ver ustedes en Netflix, está Frankenstein en series, como una serie, pero Frankenstein también es una obra literaria, es un libro escrito por Mary Shelley, una mujer, que en esa época la mujer no escribía porque se le consideraba incapaz de poder escribir, ya se le consideraba una tonta, que no tenía inteligencia. Así que ella presentó el libro con el nombre del marido, que era poeta, y cuando ya aceptaron el libro los hombres, porque como era de un hombre y era bueno, era buenísimo, ella dijo, en realidad soy yo la autora. Y el esposo igual, ratificó que era ella la autora. Entonces, tenemos ahí también un caso bien especial con Frankenstein, que fue una mujer, ¿cierto? Mary, la que escribió esta obra tan genial que la hemos visto a lo mejor en películas. Ya, por ejemplo, ¿cómo escribe un autor? Escribe, ¿cierto? Quiero que reparen un poquito acá, que a pesar de que son fantasías, las obras literarias, los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas, las fábulas, los microcuentos, que son cuentos pequeñitos de un párrafo, hasta de una línea, ¿cierto? De todas maneras, ese escritor, esa escritora, vivió un momento determinado. Hubo un contexto histórico, dice ahí, social, cultural, en el que se presentaba el escritor. ¿Ya? Entonces, de alguna manera esas cosas van a influir. Les doy un ejemplo. Si yo fuera escritora y ahora escribiera una novela, estén por seguros que en mi novela va a aparecer la pandemia. A lo mejor le voy a dar otro nombre al virus, no coronavirus, le voy a inventar otro nombre. Quizá voy a hablar también de problemas económicos, problemas sociales dentro de mi novela. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo este 2021, ¿cierto?, con todos esos factores alrededor. ¿Se fijan? Entonces voy a de alguna manera a estar empapada de eso que está pasando, porque soy una persona de carne y hueso. Eso le pasa a los escritores, queridos estudiantes. Eso les sucede,
que ellos, ¿cierto?, escriben, aunque sea algo muy inventado, pero siempre escriben desde un punto en el que están. Y ellos, ¿cierto?, pertenecen a una época determinada, pertenecen a un lugar determinado, pertenecen a ciertas circunstancias determinadas, quizás muy distintas a las nuestras, pero que al final les han llevado y les han influido mucho en sus obras. Eso sucede con todos los escritores, ¿ya? Les doy un ejemplo. Isabel Allende tiene algunas obras como La Casa de los Espíritus, ¿ya? O tiene Mi País Inventado, que es como un ensayo. Tiene la obra Paula, ¿cierto?, que habla de su hija. Y efectivamente su hija murió de una enfermedad, de porfiria, ¿ya? Y en la obra su hija está presente, ¿ya? Entonces, ¿influyó o no esta circunstancia familiar, lo que estaba en su entorno? Sí, influyó tanto que escribió un cuento y que se llama Paula, perdón, una novela. La Casa de los Espíritus. ¿A qué me remonta? Un poco a la política, ¿cierto? Las obras de Isabel Allende, algunas de ellas nos remontan a la política, ¿cierto? Porque ella es Allende y ustedes podrán hacer algún enlace ahí con el expresidente Salvador Allende, ¿cierto? En la época de los 70, que ocurrió en el 73 en Chile, ¿ya? Un golpe de Estado. Entonces, si ustedes se fijan, los autores no escriben de la nada. Hay algo que toman de la realidad, claro, la transforman, cambian los nombres quizá, pero ahí está, ¿cierto?, la magia, poder hacer de algo que fue real algo interesante, ¿ya? Que otro pueda leer como si fuera una novela. En este caso, ¿cierto?, cita un ejemplo de Hernán Rivera Letelier, que él era hijo de un minero. Entonces, si era hijo de minero es porque conoció muy bien las minas del norte. Ahora, ¿qué hace él en sus novelas? Coloca estos espacios, ¿cierto?, que fueron conocidos o fueron muy familiares para él, ¿cierto? De alguna manera, entonces, influye en el escritor o la escritora, autor, autora, el contexto histórico, social, cultural, que se le llama contexto de producción, ¿ya? Se llama contexto de producción cuando el autor escribe, con todas las circunstancias que le haya tocado vivir. Un último ejemplo, Edipo Rey, a lo mejor lo han leído, lo han escuchado. Edipo Rey es una historia griega, el autor Sófocles es griego y vivieron en el siglo V antes de Cristo. Si Cristo se sitúa, Jesús, que en una fecha, ¿cierto?, en la historia, en que ya han transcurrido más de 2000 años que estuvo en la tierra, imagínense, este escritor Sófocles, antes de Cristo, de que naciera Cristo, escribió esta obra como 400 años antes. ¿Ya? Entonces piensen ustedes, y nosotros ahora en el 2021 la tratamos de leer. Nos va a costar un poco, porque piensen, otro país, Grecia, otro continente, otras circunstancias, otras realidades que vivió, las puso ahí en la obra. Es donde está la presencia de la adivinación, el oráculo, están los dioses. Ya de alguna manera está presente esta idea de, ¿cierto?, de la maldición, de estos pronósticos que hace, ¿cierto?, el oráculo sobre cómo va a nacer ese niño, ¿cierto?, que era Edipo. Pero aún así, ¿saben?, lo podemos entender, pero cuesta un poco. ¿Para qué les voy a mentir? Si el libro tiene como 2400 años de anticipación. O sea, fue escrito hace como 2400 años, ¿ya? Y nosotros lo leemos hoy y, ¿saben?, perfectamente lo podemos entender, con ciertas dificultades quizás, pero igual se entiende la historia. Bien, voy a dejar el video hasta aquí, luego nos vemos en el siguiente, ¿ya? Para que quedemos con esta idea entonces. Yo sugiero que ustedes tomen apuntes, ¿ya? Que no se queden solo con lo que yo voy hablando, porque, ¿cierto?, se olvida uno después si no anota. Ya, nos vamos a ver ligerito, nos vamos a encontrar
en otro video.